Bienvenidos, esta es la sesión titulada Tejido Conectivo 1. Mi nombre es Daniela Botero González y yo soy su docente. El día de hoy, entonces, para nuestro contenido hablaremos las generalidades del tejido conectivo y en la segunda parte hablaremos sobre las células específicas que tiene este tejido. Hablaremos específicamente de 8 tipos celulares. Hemos desarrollado tejidos fundamentales, de los cuales hemos dicho que hay 4. Hablamos ya de los epitelios, tanto de revestimiento como glandulares. Ahora nos vamos a centrar en los tejidos conectivos. A lo largo de las sesiones hemos ido dando unas pequeñas luces y unos pequeños vistazos de este tejido y hemos dicho entonces que este que estoy señalando aquí es un tejido epitelial que hacia la parte basal de ese mismo tejido epitelial está la membrana basal, la cual entonces une este epitelio con un tejido y este tejido es el que denominaremos tejido conectivo. Es el que vemos aquí en tono eosinófico. Este tejido conectivo entonces dará soporte y va a conectar físicamente los tejidos corporales, no solo de los epitelios, sino otros tejidos que veremos más adelante. Como componente de este tejido conectivo tendremos entonces una parte de células y otra parte de matriz extracelular. Estas células las veremos hoy y la matriz extracelular será explicada en la sesión de tejidos conectivos 2. Si vemos entonces en esta imagen de la parte izquierda, tenemos diferentes tipos de células, como las 5 que señalo aquí, y unos componentes que rodean estas células que serán entonces la matriz extracelular. El tejido conectivo entonces va a presentar diferentes tipos celulares. Vamos a tener un espacio intercelular con matriz extracelular y este tejido tiene la característica de que va a presentar variaciones con la edad. Esto quiere decir que al hacernos más viejos, al llegar hacia la vejez, este tejido conectivo tendrá menos células. Como funciones específicas, este tejido entonces es de sostén y soporte. Básicamente va a armarle el esqueleto a los órganos. También va a ser un tejido donde se hace almacenamiento específicamente de lípidos. Va a ser un tejido de defensa donde se darán las reacciones inflamatorias e inmunitarias. También va a ser de depósito y transporte, y ese transporte es muy importante porque al este tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, ser un tejido que efectivamente está vascularizado, va a permitir o va a facilitar el intercambio de los nutrientes, no solo en el conectivo, sino por ejemplo a tejidos como el epitelio. También va a actuar en todo lo que es defensa y reparación. Y allí muy importante la cicatrización. Para el origen nos volvemos un poco hacia embriología, obviamente, y tendremos entonces que dependiendo de dónde, para dónde sea más bien ese tejido conectivo que se está formando, entonces será de una parte especial. Tendremos entonces que del neuroectodermo, específicamente de la cresta neural y del mesodermo cefálico, se va a formar el tejido conectivo para el cerebro. Del mesodermo paraxial se va a formar específicamente el tejido conectivo del esqueleto y del mesodermo lateral
vamos entonces a tener nuestro tejido conectivo de las vísceras. Ahora, como vamos a entrar a hablar de las células, estas todas que están aquí son estas células, y quiero contarles que todas estas células son derivadas de las células totipotenciales, que en inglés las encontrarán como las stem cells. De ellas entonces se darán origen a dos grandes linajes, uno de las células madres mesenquimales y otras de las células madres hematopoyéticas. Para entrar entonces en materia, tenemos que las células de este tejido conectivo las vamos a dividir en dos grandes grupos. Hay células que son fijas y células que son transitorias. Es decir, que aquí lo que vamos a hablar específicamente son células que, como células fijas, van a estar todo el tiempo en nuestro tejido conectivo, y células como células transitorias, entonces van a tener la característica de que son migrantes. Aquí quiero detallar que tenemos un mastocito por acá, célula fija y residente de ese tejido, pero que también podremos encontrar en libros que hay macrófagos que son transitorios. Y esto está bien y esto es verdad. Vamos entonces a hablar de la primera de estas células, y esa es la célula madre mesenquimal, una de las células que viene directamente del linaje de la stem cell. Tendremos entonces que esta célula madre mesenquimal da origen a muchas otras células, no solo del tejido conectivo, sino también de diferentes tejidos conectivos especializados, como sería el tejido óseo o el tejido cartilaginoso. Por eso aparecen por acá las células óseas y las células del tejido cartilaginoso, los cuales veremos en otra sesión. Vamos a centrarnos entonces en la célula madre mesenquimal, y de esta célula madre mesenquimal podemos decir que es una célula que tiene su citoplasma en forma de proyecciones, como vemos aquí. Además que tiene un núcleo central. Este núcleo va a ser bien basófilo y es un núcleo que muchas veces, al tener esta célula, estas proyecciones, va a ser un núcleo que se va a ver como estirado, un poco más hacia un lado que el otro, pero es todo llevando la polaridad según los movimientos que puedan generar esas diferentes proyecciones. Aquí vemos entonces una placa histológica donde nos están mostrando un cordón umbilical. Aquí en la parte de arriba está todo el corte de cordón umbilical. Yo me estoy ubicando por aquí, donde está cerca de una de estas tres estructuras que serán unos de los vasos sanguíneos que tiene efectivamente ese cordón. Tengo entonces señalada tres flechas negras, diferentes disposiciones o diferentes vistas de lo que podremos ver como célula madre mesenquimal. En todas ellas ustedes pueden observar que efectivamente hay proyecciones de ese citoplasma. Sin embargo, el núcleo de esta célula y de estas dos es diferente. Y es diferente por lo mismo que les conté. Podemos verlo siempre en la parte central de ese citoplasma. Sin embargo, según la polaridad que tenga esa célula y digamos el movimiento básicamente de esas proyecciones, cuánta estrés mecánico esté sufriendo, entonces ese núcleo también va a ser deformado y lo vamos a poder ver redondo como lo vemos en esta de aquí, pero básicamente siempre lo vamos a encontrar así, de forma un poco aplanada o casi triangular. Este es otro corte donde también vemos células madres mesenquimales, y estas células madres mesenquimales vamos a buscarlas en cualquier placa de un tejido embrionario o de un tejido que esté en desarrollo.
Allí también entonces tengo diferentes disposiciones de cómo podemos ver esta célula madre mesenquimal. Aquí estamos viendo específicamente el desarrollo embriónico. Ahora vamos a ver el segundo tipo de células. Y de esa célula madre mesenquimal de la que estábamos hablando, tendremos como origen un fibroblasto. Este fibroblasto es básicamente la célula más importante del tejido conectivo. Tiene una forma que, si ustedes pueden ver por aquí, también tiene proyecciones. Pero estas proyecciones y esta forma específica del fibroblasto en histología se le denomina forma de uso. Vemos las proyecciones del citoplasma y un núcleo que aquí vemos central y alargado. Estas son las dimensiones características de un fibroblasto. Miren que efectivamente está en micras, por eso es que necesitamos el microscopio para poderlo reconocer. Este fibroblasto va a ser muy importante, como les decía, porque es el encargado de la producción de fibras. Es decir, es el encargado de producir la matriz extracelular que necesita el tejido conectivo. Realiza también proliferación por mitosis gracias al factor de crecimiento transformante beta. Ayuda en la homeostasis, en la proliferación celular, en la formación de la membrana basal y en la secreción de ciertas sustancias como por ejemplo la interleuquina 6 y la interleuquina 8 o factores de crecimiento, por ejemplo, como los factores hepáticos. Este fibroblasto, al ser una célula con tantas funciones dentro del tejido conectivo, es una célula que está realmente muy activa. Pero no se nos puede hacer raro que encontremos que este fibroblasto también está en un estado inactivo. Aquí tenemos entonces punteado porque esto será el estado activo, es decir, el estado donde está realmente como fibroblasto produciendo, mírenlo, lleno de vesículas de secreción, y encontraremos un fibroblasto por aquí un poco más alargado, más delgado. Su núcleo también está más compacto, menos vesículas de producción porque estará en un estado inactivo, y a ese estado se le conoce entonces a esta célula como fibrocito. En la práctica podremos ver también fibrocitos más alargaditos, más planitos, y fibroblastos. Miren los grandes, incluso se ven las vesículas. Tenemos por aquí bien grandes, miren bonita la forma de uso que tienen, y se le ven diferentes componentes incluso en el núcleo. Estos entonces estarán muy activos, por tanto los llamamos fibroblastos. En la parte práctica no pretendemos que ustedes diferencien entre un fibrocito o un fibroblasto. Sí, lo pueden hacer, pero está bien si a todos los llamamos fibroblasto. Otra característica muy importante que tienen estos fibroblastos es su capacidad de diferenciación, y específicamente la capacidad de hacer transdiferenciación. Esto quiere decir que un fibroblasto puede convertirse en un adipocito gracias a ciertos factores y transdiferenciarse, es decir, volver de adipocito a ser fibroblasto. Esta capacidad también la han investigado y la han detectado para las células como los condrocitos, que son de cartílago, y para hacer miofibroblastos es
básicamente como si fuera una célula de músculo liso. No la han detectado aún para ser osteoblasto o osteocito, es decir, células del tejido óseo. Sin embargo, pueden diferenciarse en estos y es una capacidad que pocas células tienen. Ahora, hablando de fibroblastos, entonces tenemos los miofibroblastos, que son una especie de fibroblastos que lo que hacen es que adquieren fibras de actina. Y estas fibras de actina, si de pronto han escuchado qué es la actina, es una proteína en las células del músculo. Específicamente aquí serían de músculo liso. Y como les dije, al cumplir la función de miofibroblasto, que ya vamos a ver cuáles son, ellas tienen la capacidad de volver a ser, al cumplir esa tarea de miofibroblasto, pueden volver a ser fibroblastos. Como en hematoxilina eosina, que es la tinción de rutina, cuando las placas histológicas no se puede detectar, entonces lo que hacen es realizar estas otras técnicas donde a partir de fluorocromos resaltan de un color los miofibroblastos. Y en esta imagen los vemos específicamente de color verde, todos esos que señalé allí. Como función entonces son esenciales, básicamente cruciales, en su papel de la cicatrización, y eso es gracias a todas esas fibras de actina que tienen dentro. También van a realizar producción de citoquinas, van a hacer síntesis de proteínas, específicamente de colágeno, y se reconoce que hacen síntesis de colágeno tipo 1, tipo 6 y tipo 18, que son colágenos del tejido conectivo, y secreción de moléculas, lamininas, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico y sulfato de parano. Estas son esenciales para el tejido conectivo, pero también acuérdense que algunas de estas las habíamos nombrado en la membrana basal. También de la célula madre mesenquimal tendremos que hay origen a los adipocitos. Estos adipocitos entonces son unas células grandes, muy grandes, que en su interior almacenan gotas de lípido. Lípido lo mismo que grasa. Tendremos entonces que ese almacenamiento como tal las hace tan grandes y las llena de tal forma que el citoplasma es desplazado hacia la periferia, que además el núcleo también es desplazado hacia la periferia y se le denomina núcleo excéntrico. Como funciones entonces de este adipocito estará el almacenamiento de energía, funciona también como aislante, como reservorio de calor, y se ha investigado que también absorbe los impactos. Esto quiere decir que tener grasa en nuestro cuerpo previene, por ejemplo, las fracturas de los huesos. Los adipocitos como tal forman estructuras, es decir, que un grupo de muchos adipocitos, como se ve en esta imagen, entonces estarán formando estructuras que se reconocen como panínculos adiposos. Estos panínculos adiposos, a su vez, van a ir agrupándose y formando un tejido como tal que se reconoce como un tejido especial y es un tejido que se llama tejido adiposo. El tejido adiposo, a su vez, va a formar un órgano. Ya se sabe que el tejido adiposo forma un órgano y cumple funciones esenciales en el cuerpo.
Existen dos tipos de tejido adiposo y a estos se les da el nombre según el adipocito que tengan. Es decir, que no solo existe el adipocito clásico que les acabo de describir con una gota de lípido dentro de él, sino que como vemos en este dibujo, además de sus organelas, pueden haber adipocitos que almacenen más de una gota de lípido. Los primeros de estos adipocitos se llaman adipocitos blancos o uniloculares. Uniloculares entonces porque tienen una sola gota de lípido. Y también los podemos llamar blancos y esto es por la característica que le da la tinción de hematoxilina y eosina. Si recuerdan la primera sesión habíamos hablado que el proceso para yo realizar una tinción y en específico para realizar una tinción de hematoxilina y eosina lleva muchísimos pasos, muchísimos colorantes y muchísimos químicos que lo que hacen es ir retirando partes del tejido. Como tal, para la hematoxilina y eosina se retiran los lípidos, es decir, que lo que estamos viendo acá señalado con la flecha son entonces los espacios vacíos que dejó el proceso histológico y por tanto vemos entonces el citoplasma por aquí, el citoplasma y un núcleo que se ve efectivamente excéntrico. Y ya habíamos dicho que excéntrico es hacia uno de los, hacia afuera, básicamente. Sacando por aquí el puntero, ahora sí, veo por acá un citoplasma, núcleo excéntrico, por acá otro citoplasma, núcleo excéntrico y el espacio vacío que dejó la coloración. Ahora, esto es como célula, adipocito blanco o también se le puede llamar adipocito unilocular. Como tejido, entonces, todo este tejido que estamos viendo se reconoce como un tejido adiposo blanco o un tejido adiposo unilocular. Y recuerden que estas estructuras que forman todos estos grupos de adipocitos los llamaremos panínculo adiposo. Venía nombrando entonces que hay otro tipo de adipocito y este adipocito se va a llamar adipocito pardo o adipocito multilocular. La palabra multilocular nos dice entonces que tiene varias gotas de lípido en su interior y pardo entonces por la característica de la tinción. Por acá si ustedes ven, los acabamos de reconocer, adipocitos blancos. Todos estos que estoy señalando ahora por acá y los que señalan específicamente las flechas negras nos están mostrando adipocitos ahora pardos. Miren que estos tienen mucha más tinción que estos. La característica entonces es que puedo ver un citoplasma, un núcleo excéntrico, también un citoplasma, un núcleo excéntrico, y miren que si yo me pongo a detallar dentro de ese citoplasma, están los espacios donde estuvieron esas gotas de lípido, entonces yo veo como unas pequeñas celdillas donde efectivamente quedó marcado que tenía varias gotas, por tanto son adipocitos pardos. Como tejido, aquí tendríamos un tejido adiposo pardo o un tejido adiposo multilocular. En el otro extremo de la fotografía, por aquí, tendríamos un tejido adiposo blanco. Para la quinta célula del tejido conectivo les presento a los pericitos. Y estos pericitos son células que estamos viendo allí en el dibujo. Las estamos viendo azules. Estas células como tal están ubicadas alrededor de los capilares y de las vénulas. Entonces aquí tenemos un vaso de pequeño calibre y aquí tenemos el pericito que básicamente anda como abrazando
lo abraza a través de las proyecciones que tiene de su citoplasma y estos pericitos tendrán un núcleo único, pero es un núcleo que a la vez, como está abrazando una estructura, entonces es un núcleo que está aplanado, ¿sí? Está bien planito, pero a la vez está curvado. Mire que se curva para poder estar a la par de ese vaso sanguíneo. En las imágenes histológicas, entonces, vamos a buscarlo, por ejemplo, debajo o muy cerca de los epitelios, ¿sí? Hacia la membrana basal vamos a buscarlo, obviamente en el tejido conectivo, y lo que vamos a hacer es buscar vasos de pequeño calibre. Específicamente lo que vamos a buscar son capilares, como el que tengo aquí, como el que tengo aquí y como el que tengo aquí. ¿Cómo reconozco yo que estoy viendo un capilar? Y eso es una pregunta que se debe estar haciendo usted en este momento. Ese capilar lo voy a reconocer primero porque tiene un epitelio plano simple. Es decir, esto aquí que estoy viendo es un epitelio plano simple formado por una única célula epitelial. Este de aquí, estoy viendo un núcleo acá abajo, un núcleo acá arriba, un epitelio plano simple de 2 células, y este que estoy viendo acá, un poco más grandecito, entonces es un epitelio plano simple formado por 3 células. Sí, así de pequeño y así de pocas células debo tener, entre una y máximo 3 células epiteliales planas, para yo formar entonces un vaso sanguíneo de pequeño calibre. Al estar yo seguro de que estos son vasos de pequeño calibre, ya sí puedo buscar las células que están señaladas aquí y aquí, que están básicamente abrazando ese capilar y que corresponden efectivamente a pericitos. Mucho más lindo el de este lado que el del lado izquierdo, pero igual los dos pericitos. Las funciones entonces serán la regulación del flujo sanguíneo, el modelamiento vascular y muy importante en la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. La sexta célula que les voy a presentar hoy se denomina mastocito y esa célula mastocito que estamos viendo por acá tiene otro linaje. Ya no es del linaje de la célula madre hematopoyética, sino que este es del linaje de la célula, de la célula madre mesenquimal, sino que efectivamente es de la célula madre hematopoyética, la que vemos aquí. Este mastocito también se denomina célula cebada. Como podemos ver aquí, tiene un contorno básicamente ovalado, el núcleo también es ovalado y tiene múltiples gránulos dentro de esta célula, que son sus gránulos de secreción. Célula específica no se puede ver con los preparados de hematoxilina y eosina, porque no podemos ver los gránulos que tiene dentro y por tanto no podemos estar seguros de que es un mastocito. Por tanto, hay otras tinciones y aquí lo que estamos viendo es una tinción específica que se llama de azul de toluidina. El azul de toluidina lo que hace es marcar específicamente en azul los gránulos de secreción de estas células, como vemos aquí, y entonces específicamente podemos decir esas 6 células que están marcadas allí, que les he señalado, son mastocitos o células cebadas. Son coayudantes entonces en la angiogénesis, van a ayudar en la inmunidad innata, en la homeostasis, en la inmunidad adaptativa y en la tolerancia inmune. Específicamente son secretores como tal de histamina, serotonina, proteasas y heparina.
Hasta aquí entonces hablamos de las células fijas, hablamos de los fibroblastos, miofibroblastos, los adipocitos, mastocitos, células madre mesenquimales y pericitos. Aún no hemos hablado de los macrófagos. Vamos a dejarlos para hablar como si fueran las células transitorias. De estas células transitorias, el primero que vamos a hablar es el plasmocito, o también denominada célula plasmática. Esta célula plasmática que tenemos en este dibujo o en este esquema en la parte derecha, también viene entonces del linaje de la célula madre hematopoyética, no de la célula madre mesenquimal. Tendremos entonces que es una célula con el citoplasma en una forma prácticamente de óvalo y tiene un núcleo que es redondeado. Ellas son habitantes de un tejido conectivo que se denomina laxo del sistema digestivo, en el árbol respiratorio, en las glándulas salivares, también las vamos a ver en los nódulos linfáticos y en el tejido hematopoyético, por su linaje obviamente. Si yo las voy a buscar entonces en un preparado histológico, aquí estamos viendo uno de los intestinos, estoy viendo el epitelio de ese tejido, de ese intestino, debajo de él estaría la membrana basal y aquí estamos empezando a ver el tejido conectivo. Nuestras flechas negras nos están señalando allí específicamente dos plasmocitos. Vemos que tanto su citoplasma como su núcleo son de tono basófilo. Tienen, como les dije, una apariencia ovalada, algunas incluso las podemos llegar a ver que ese citoplasma está como en forma triangular, pero su núcleo siempre va a ser muy característico, muy redondito. Algunas personas he oído que las llaman como, que las ven en forma de huevo, de un huevo frito, o una de nuestras profes los llama como que lo ve como un aguacate, obviamente partido. Las funciones entonces de esta célula, al ser linfocitos B que maduraron, entonces funcionan para la síntesis y secreción de anticuerpos y producen citoquinas, específicamente la interleuquina 6. Vamos a hablar entonces por último de como célula transitoria el macrófago, que viene entonces también del linaje de la célula madre hematopoyética. Veámoslo por acá. Y entonces él viene básicamente por el monocito. Entonces, los monocitos, al pasar al tejido conectivo, es que se van a convertir efectivamente en macrófagos. Sin embargo, los macrófagos, que como mostré al principio también podían ser fijos, van a ser estudiados en cada uno de los tejidos que vamos a ver a lo largo de este semestre. ¿Por qué es esto? Porque depende del tejido en el que estén, ellos realizan funciones específicas y no solo realizan funciones específicas, sino que también tienen nombres específicos. Aquí vamos a verlo general. Este macrófago entonces, proveniente de ese monocito como tal, que ingresó al tejido conectivo, se vería como una célula muy grande, muy grande. Es una célula entonces que tiene un citoplasma que tiñe muy claro, un núcleo que puede ser un poco difuso, con bordes irregulares, también se puede presentar como un núcleo redondeado y es una célula que efectivamente su función es fagocitar. Por tanto, aquí les traje una foto, es una imagen de un libro, donde nos muestran
muchísimos macrófagos, todos los que vemos ahí son macrófagos y todo esto que vemos aquí en negro no es que sea un daño de la fotografía o algo así, no. Es simplemente una tinta y esta tinta ha llegado hasta allí y los macrófagos han llegado hasta ese lugar del tejido conectivo es porque a la persona, a la muestra o al animal donde tomaron esta imagen es que se realizó un tatuaje. Toda la tinta que vemos aquí es de ese tatuaje y los macrófagos vienen efectivamente a revisar que esto es un cuerpo extraño y debe ser fagocitado, muriendo obviamente en su intento, por eso es que los tatuajes quedan allí y pues se pueden o tienden a decolorarse pero con el tiempo. Hemos visto entonces todas las células fijas, inclusive hablamos de los macrófagos que veremos específicamente en cada tejido más adelante y de las células transitorias hablamos específicamente de las células plasmáticas, un poco de los monocitos y de los macrófagos. Los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos ahondaremos en ellos en la clase del tejido sanguíneo. Por lo pronto no es más, en la clase de tejido conectivo 2 se ahondará en el tema de la matriz extracelular y específicamente en la clasificación de estos tejidos conectivos.